Hola, 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 ¿cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a esta aula abierta para noctámbulos que tenemos el día de hoy, 24 de mayo del 2022. Sean todos bienvenidos. Bienvenida Natalie, Lili, Joana, que ya están conectados desde el Facebook. Damos la más cordial bienvenida a todos. Y también les pedimos que vayan compartiendo la transmisión y que vayan etiquetándole a algún conocido, algún colega, amigo, contador, contadora, porque hoy tenemos también, aparte de hablar un poquitito sobre las empresas por acciones simplificadas, vamos a ver un poco para sortear también algunos cupos para nuestro curso. Así que vayan compartiendo la transmisión, vayan también etiquetándole a algún conocido, conocida, contador, contadora, para que puedan ser parte de este sorteo que vamos a hacer el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero confirmar con ustedes si me están escuchando bien, si sale bien la señal, el audio, por favor. Y de paso, cuéntenme desde dónde están conectados. Bienvenida Lili desde Jovenao, Itapúa. Luque presente, Miriam, bienvenida. Ana desde Lambaré presente. Gracias, Joana, súper bien sale, dice. Guillermo, excelente, gracias por confirmar. Desde San Cristóbal está por ahí Silmo Contabilidad, excelente, bienvenidos a todos. Fiorella también desde Capiatá, Ausi desde San Lorenzo, recién llegué a la Facu, dice Guillermo, eso, con mucha fuerza siempre. Esa es nuestra vida, ¿verdad? Estudiantes, trabajadores, trabajamos, estudiamos, así es nuestra vida. Bienvenidos a todos, vamos a dar inicio entonces y voy a hacer una pausa a la mitad más o menos de la presentación. Posteriormente voy a hacer algunos sorteos, algunas preguntas sobre lo que vamos desarrollando y voy a premiarle primero con medias becas para nuestro próximo curso de contabilidad y tributación para EAS. Voy a premiarle a por lo menos 10 personas hoy de los que están conectados medias becas y los demás también van a tener premios. Así que estén por ahí atentos a lo que vamos desarrollando en nuestra aula abierta para noctámbulos el día de hoy. Empezamos entonces hablando sobre esta figura nueva que surge en el año 2020. Básicamente, las empresas por acciones simplificadas de alguna manera vinieron con la pandemia. ¿Por qué? Porque en época de pandemia es donde, por supuesto, se promulga la ley 6480 y sale esta nueva figura, un nuevo tipo de empresa que permite sobre todo a los emprendedores realizar la apertura y formalización de su empresa en un periodo récord de tiempo, ¿sí? En menos o como máximo en 72 horas y sobre todo con reducción de costos importantes. La EAS va a ser la figura más resaltante desde el año 2020 en adelante. ¿Por qué? Porque tiene un montón de ventajas comparado con las figuras tradicionales, las empresas tradicionales, unipersonales, las empresas individuales de responsabilidad limitada e incluso también presentando ventajas frente a los otros tipos societarios que están previstos en el Código Civil. Así que para entender un poco la ley 6480, es importante introducirnos dentro de la metodología de las leyes especiales, porque la ley 6480, que de alguna manera establece esta nueva figura, este nuevo tipo de empresa que tiene como capital dividido en acciones, está establecido en una ley especial. Y para eso es importante entender cuál es la metodología que sigue las leyes especiales. Carlos Linneo fue un científico naturalista, botánico y zoólogo sueco que fue considerado como el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía. Lo que hizo Carlos Linneo fue clasificar de alguna manera a los seres vivos de acuerdo a una familia, género, especie
y a él le debemos la clasificación taxonómica de los seres vivos. Utilizando esta metodología de Carlos Linneo, nosotros podemos decir que, en primer lugar, vamos a buscar cuál es la familia de las empresas por acciones simplificadas, vamos a ver cuál es el género de las empresas por acciones simplificadas y finalmente la especie que tiene que ver un poco con toda esta taxonomía que procede de alguna manera de este científico naturalista sueco. Así que empezamos viendo aquí la metodología para interpretar las leyes especiales. ¿Cuál es la familia de las empresas por acciones simplificadas? ¿De dónde provienen las empresas por acciones simplificadas? Dentro del derecho existe una rama que es el derecho civil y comercial. Entonces, nosotros tenemos que ubicarle a las empresas por acciones simplificadas dentro del grupo o dentro de la familia del derecho civil y comercial. El género, en cuanto al género, el tipo de empresa que es, está asimilable a las sociedades de capital, está dentro del género de sociedades de capital, donde está predominante las sociedades por acciones. Y finalmente la especie es la propia figura empresas por acciones simplificadas. Entonces, si nosotros queremos entender la metodología de las leyes especiales, tenemos que ubicarle a la empresa por acciones simplificadas dentro del género de las sociedades anónimas, sociedad de capital, y dentro de la familia del derecho civil y comercial. Es más, es más, el artículo 42 de la ley 6.480 establece que en todo lo no previsto en la ley 6.480 se tiene que aplicar de manera supletoria el Código Civil en lo relacionado a las sociedades por acciones, es decir, a las sociedades anónimas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ubicarle a la empresa por acciones simplificada como una especie de SA. Las empresas por acciones simplificadas, las EA, son una especie de SA. Y como especie de SA va a tener ciertas características que son muy comunes a las sociedades anónimas. Por ejemplo, empezamos con la primera característica ya luego, que es el capital que está dividido en acciones. Y estas acciones que hoy por hoy son nominativas. Estamos hablando de una figura donde predomina el factor del capital, donde predomina la participación accionaria, donde las decisiones se toman en función a quien tiene mayor participación dentro de la EAS. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante que es entender que la EAS es una especie de sociedad anónima y como tal reviste ciertas características comunes que son muy similares o idénticas a las sociedades anónimas. Y más todavía, este artículo 42 de la ley de EAS, que nos dice que en todo lo no previsto se tiene que aplicar de manera supletoria el Código Civil en lo relacionado a las sociedades anónimas con sus modificaciones y reglamentaciones. Si uno lee la ley 6.480, lee el decreto y lee la resolución, ciertamente hay algunas cuestiones no mencionadas. Ciertamente hay algunas cuestiones no mencionadas. Por ejemplo, dentro de la ley, el decreto, la resolución, no se menciona que la EAS va a tener una reunión ordinaria del órgano de gobierno y que va a tener una reunión extraordinaria del órgano de gobierno. Pero aplicando supletoriamente el Código Civil, nosotros sabemos que, igual que las SA, que tienen asamblea ordinaria y extraordinaria, las EAS también deben tener reunión ordinaria del órgano de gobierno y también reunión extraordinaria del órgano de gobierno. Entonces, fíjense que suelen preguntar en los cursos, ¿y dónde encuentro? Porque estoy leyendo toda la reglamentación de las EAS y no estoy encontrando el tema puntual. Ok, si no está encontrando, tenés que remontarte al Código Civil en el capítulo de las sociedades anónimas o ve todas las reglamentaciones relacionadas a la sociedad anónima y eso se aplica de manera supletoria también a las empresas por acciones simplificadas. Entonces, la EAS es una especie de la SA, pero con algunas características propias. ¿Qué es lo que le diferencia a la EAS de los otros tipos societarios? La característica fundamental es que la empresa, la EAS, se puede constituir con
una sola persona física. O sea, podemos tener la figura de una EAS unipersonal, cosa que es imposible en los otros tipos societarios que están previstos en el Código Civil. Por ejemplo, en la SA se requiere como mínimo 2 o más personas. Es más, tenemos que decir, ¿verdad? Es lógico, pero una sociedad es recién a partir de 2 o más personas. No se puede hablar de sociedad con solamente una persona. Si está solamente una persona, entonces es una empresa unipersonal. Es una empresa unipersonal. Entonces, fíjense que esas características diferenciadoras, la principal característica diferenciadora es que la EA se puede constituir con solamente una persona física. En cambio, los otros tipos societarios por lo menos requieren de 2 personas para poder formar estas figuras. Entonces, la SRL también, para constituir una SRL se requiere como mínimo 2 personas o más y tiene un máximo de 25 personas. 25 personas que pueden ser socias. En el caso de la sociedad simple, se requiere también de 2 o más personas para formar una sociedad. Entonces, en los tipos societarios previstos en el Código Civil, la característica común es que para formar estas sociedades, estos tipos societarios, se requieren por lo menos 2 o más personas. ¿Qué pasa en la empresa individual de responsabilidad limitada? Aunque ustedes no lo crean, la EIRL de alguna manera también es como una figura antecedente a las empresas por acciones simplificadas. La EIRL es una especie de sociedad de responsabilidad limitada, especie, que admite su formación con una sola persona, por eso recibe la denominación de empresa y no sociedad. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que teníamos ya las figuras, los tipos societarios previstos en el Código Civil y teníamos también la empresa unipersonal tradicional, pero la característica de la empresa unipersonal tradicional era que tenía la responsabilidad limitada, ¿sí? Y para iniciar un negocio limitando la responsabilidad hasta el monto del capital, solamente teníamos la opción de formar una sociedad. No podíamos hacerlo a título unipersonal. Una sola persona física no podía iniciar un negocio limitando la responsabilidad que tenía hasta el monto de su capital. Sencillamente tenía que formar sí o sí una figura societaria, una SA, una SRL, para poder tener esa limitación de la responsabilidad hasta el monto del capital. Entonces aparece en la ley 1034 del comerciante la figura de la EIRL. ¿Qué es la EIRL? Es una empresa que está conformada por una sola persona física, que es el propietario justamente, la persona física, pero la responsabilidad está limitada hasta el monto del capital. Fíjense entonces, la EIRL viene y aparece para eh, pulir un poco esa figura tradicional de la empresa unipersonal y limitar la responsabilidad hasta el monto del capital. Pero por supuesto, hay unas cuestiones que debemos tener en cuenta. La EIRL tenía algunos requisitos como ser monto mínimo de capital, se tenía que constituir por escritura pública y eso implicaba que íbamos a tener costos adicionales que no tenían la figura de la empresa tradicional. Si nosotros evaluamos la empresa unipersonal tradicional, no tiene muchos costos para la constitución, más que el honorario del contador, ¿verdad? Que va a hacer la inscripción en el RUC, en el Ministerio, en el IPS y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Entonces, básicamente, en esas instituciones no se paga nada por la inscripción. Lo que se paga se le paga al contador por hacer el trámite, por hacer la inscripción en el RUC, en el IPS y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Entonces, fíjense que de alguna manera es la figura más sencilla para aperturar la empresa unipersonal tradicional. No hay un capital mínimo exigido, pero la desventaja más grande es que tiene la responsabilidad ilimitada. El patrimonio personal del dueño se confunde con el patrimonio empresarial y eventualmente puede responder ilimitadamente hasta con su patrimonio propio.
¿A qué empresario le gustaría iniciar un negocio donde él puede perder hasta sus bienes personales? Yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces aparece esta figura de la IRL para subsanar un poco esa falencia que tenía la empresa unipersonal tradicional, pero tenía una desventaja. La desventaja era que no estaba accesible para todos porque exigía un capital mínimo de 2.000 jornales mínimos, se tenía que constituir por escritura pública y eso conlleva también costos adicionales que no tenía la otra figura tradicional. Entonces, fíjense que si bien esta IRL se presentó como una novedad y era una novedad y tenía la responsabilidad limitada hasta el monto del capital, la desventaja eran los excesivos costos de escritura pública y el capital mínimo exigido, que era 2.000 jornales mínimos. Entonces era medio complicado. No muchas empresas pudieron aperturarse bajo la figura de IRL. Entonces aparece ya en el año 2020, en plena época de pandemia, como una respuesta también a la necesidad que tenían los emprendedores en ese momento de poder generar recursos económicos, de poder generar beneficios económicos. Se promulga la ley 6.480 y aparece esta figura que viene a corregir todas las desventajas que tenían los otros tipos societarios y también las figuras tradicionales de empresas unipersonales. Entonces, la figura nueva que tenemos hoy por hoy, empresa por acciones simplificadas, es una figura que conviene desde todo punto de vista del emprendedor, ¿sí? Y por supuesto, la agilidad con que se apertura y se formaliza la empresa hace que uno pueda iniciar su negocio en como máximo 72 horas desde el momento que llena el formulario de registro único, que es el formulario por el cual se apertura y se formaliza la empresa a través del SUACE. Entonces, la EAS es una especie de SA, como ya vimos, y que admite su formación con una sola persona. Por eso recibe la denominación de empresa. Al igual que la EIRL, si bien tenía la responsabilidad limitada hasta el monto del capital, no se llamaba sociedad, ya existía una SRL. ¿Sí? ¿Por qué se llama empresa individual de responsabilidad limitada? Porque la formación de esta empresa admite a una sola persona física. En las EAS también ocurre algo similar. Por eso se llama empresa y no sociedad. El que le llama sociedad está equivocado porque no es una sociedad. Es una empresa porque admite su formación con una sola persona física. Yo puedo iniciar mi negocio con una sola persona física, ¿sí? Yo nomás. No quiero asociarme con nadie, no quiero iniciar el negocio con nadie. Yo solo quiero ser el dueño de la empresa. Entonces, hoy por hoy la figura que más me conviene es la EAS porque no hay costo de constitución. El trámite se garantiza la inscripción en un plazo máximo de 72 horas desde el momento en que yo subo los datos en el formulario de registro único. Así que es una de las figuras hoy por hoy que más conviene porque incluso presenta ventajas del punto de vista tributario, ¿no? La EAS, si bien es una persona jurídica, permite que se liquide por el IRE simple. Entonces, cuando yo estoy aperturando la EAS, yo puedo seleccionar ya como obligación el IRE simple, salvo que yo me vaya a dedicar a la importación o a la exportación. ¿Sí? En ese caso, no puedo yo seleccionar el IRE simple, tendré que seleccionar IRE régimen general. Así que otra ventaja muy importante, aparte de los costos de constitución que prácticamente son cero, por otro lado, de la agilidad con que se formaliza y se apertura la EAS, tenemos también las ventajas del tipo impositivo, ¿sí? Que permite la liquidación en el IRE simple. Quiere decir que una EAS, por más de que sea una persona jurídica, hoy por hoy, tiene la posibilidad de tributar el IRE por el régimen para medianas empresas, el IRE simple. Por más de que sea una persona jurídica, esta es la única excepción que tenemos en cuanto a las figuras que son lucrativas. ¿Sí? En cuanto a las figuras que son lucrativas y son personas jurídicas, la única empresa que puede liquidar por el IRE simple, siendo una persona jurídica lucrativa, es la EAS.
La SA no puede liquidar por el IRE simple, la SRL tampoco puede liquidar por el IRE simple, los otros tipos societarios tampoco pueden liquidar por el IRE simple. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas, así en forma resumida, de esta figura importantísima que tenemos a partir del año 2020. ¿Cuál es el marco legal de la EAS? Tenemos la ley 6.480 del año 2020, el decreto 3.998 del año 2020 y la resolución del MIC 623 del año 2020. Estas son las características más relevantes de la EAS. En primer lugar, es una empresa de capital. ¿Qué significa una empresa de capital? Nosotros dijimos que era una especie de SA. Como es una especie de SA, ¿qué es lo que prepondera y qué se tiene en cuenta para tomar decisiones en la SA? El capital. Si tenés mayor participación, si tenés mayor cuota de participación, tenés un porcentaje mayor, por supuesto que vas a ser la persona que vas a tomar las decisiones. El que tiene más del 50%, el que tiene un porcentaje importante, cuanto mayor tiene mayor capacidad de influir en las políticas de la empresa, en la conducción de la empresa, en el horizonte de la empresa. Entonces es una empresa de capital, ¿sí? Es una empresa de capital. Y este capital me lleva a la segunda característica, que es empresa por acciones. Es una empresa cuyo capital está dividido en títulos nominativos. Y ojo con lo que voy a decir, que los títulos nominativos, que son las acciones recién, se tienen que entregar a los accionistas una vez que se integre la totalidad de los aportes comprometidos. ¿Sí? Yo no le puedo entregar de buenas a primeras ya las acciones a los accionistas o a los socios, y esa también es una cuestión importante, que la ley habla de accionista y de socios como sinónimo, ¿sí? O sea, se habla en algunos momentos se habla de socio, en algunos momentos se habla de accionista, dentro de la figura de las empresas por acciones simplificadas. Entonces, yo no puedo entregarle al accionista, no puedo entregarle ya el título nominativo, la acción, si no integró el 100% de lo comprometido. Mientras tanto, le tengo que dar certificado provisorio de acciones. Y eso establecen los reglamentos, que tiene que ser un certificado provisorio de acciones. Y recién cuando integra la totalidad de los aportes comprometidos, ahí se le entrega la acción. Ahí recién se le entrega la acción nominativa. Es una empresa jurídica, otra de las características importantes. Y como empresa jurídica, ojo con lo que voy a decir, tiene obligaciones como toda persona jurídica. Por ejemplo, las personas jurídicas tienen que llevar libros contables, independientemente al régimen en el cual esté. Independientemente al régimen en el cual esté. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una EAS que está en IRE simple, pero por el hecho de ser una empresa jurídica, igual tiene que llevar libros contables. Es más, también ahí podemos decir que como es una empresa jurídica y tiene un órgano de gobierno que se va a reunir en reunión ordinaria, tiene que aprobar los estados financieros. Entonces, la empresa tiene que llevar libros contables. Suelen preguntar en los grupos, tengo una duda porque está en el IRE simple y como el tema de la contabilidad. La cuestión tributaria tienen que separar de la contabilidad, ¿sí? Hay gente que piensa que la contabilidad es lo mismo que tributación. No, son cosas totalmente diferentes. Como empresa jurídica, la EAS tiene que llevar libros contables, tiene que tener reunión ordinaria del órgano de gobierno, ¿sí? Se tiene que aprobar los estados financieros y por ende se tiene que llevar contabilidad. Entonces, aunque estés en el IRE simple, como EAS, tenés que llevar, por ser persona jurídica, los libros contables y los libros también societarios. Libros contables y libros societarios. Ojo con eso porque suele haber mucha duda. La gente confunde la cuestión tributaria con la cuestión contable y societaria. Son cosas totalmente diferentes. Y por otro lado tenemos la última característica, es que es una empresa comercial. Esta es una característica que me delimita un poco qué tipo de actividades pueden ser aperturadas como EAS.
Si estamos hablando de una empresa que se va a dedicar al comercio, si estamos hablando de una empresa que se va a dedicar a la industria, si estamos hablando de una empresa que se va a dedicar a la producción agrícola, ganadera, forestal, se puede aperturar como EAS. Es más, podemos decir nosotros que cualquier actividad comercial, industrial, de servicios empresariales y agropecuarios se puede aperturar por la EAS. ¿Qué es lo que no, qué actividades no se pueden aperturar por este nuevo tipo de empresa? Aquellas actividades para las cuales exista una figura determinada. Por ejemplo, si vas a hacer una empresa de seguro, tiene que ser una SA. Si vas a hacer un banco o una financiera, tenés que ser una SA. ¿Sí? Entonces, hay algunas figuras, algunas actividades que tienen leyes especiales y dicen, para estas figuras, tal tipo de sociedad. Y por otro lado, tampoco, ojo, se puede aperturar aquellos servicios que son profesionales. Ojo, las actividades de servicios profesionales donde se requiera de una firma como profesional independiente no se puede aperturar bajo esta figura de la EAS. Tampoco, ojo con lo que voy a decir, yo puedo aperturar una empresa, eh, una entidad sin fines de lucro bajo esta figura, porque la esencia es comercial y la palabra comercial me tiene que llevar a pensar que es lucrativa. ¿Sí? Yo no puedo pretender abrir una entidad sin fines de lucro bajo la figura de la EAS. No puede ser eso. Y tampoco está permitido que el Estado en alguna de sus dependencias forme alguna EAS o participe en alguna EAS, ya sea como accionista o como socio de manera directa o indirecta. El Estado no puede participar entonces como accionista de la EAS, ni en forma directa ni indirecta. Entonces, estas son las características más importantes que tenemos dentro de las empresas por acciones simplificadas. Entonces, quiero realizar algunas preguntitas hasta aquí, ¿sí? Para ver a quién le premiamos, porque quiero premiarle con medias becas para nuestro curso de contabilidad y tributación para EAS a por lo menos 10 personas ahora. Después vemos si sorteo más, ¿verdad? No termina todavía la transmisión. Vamos a seguir hablando sobre la EAS, pero sí ya quiero sortear por lo menos 10 medias becas para los que respondan la siguiente pregunta. Quiero que me respondan, por favor, dentro de qué contexto, qué ocurría a nivel mundial cuando en nuestro país se da empuje a la ley 6.480 y de alguna manera se promulga la ley de creación de las empresas por acciones simplificadas. Las primeras 10 personas que respondan, entonces, vamos a darle medias becas para el próximo curso de contabilidad y tributación para EAS. ¿Qué ocurría a nivel internacional mientras en Paraguay se promulga la ley 6.480 que da el empuje, da el puntapié inicial para la creación de esta figura nueva que tenemos hoy por hoy con tantas ventajas por sobre las otras figuras y tipos de empresas? A ver, vamos a ver ahí quiénes van respondiendo. ¿Qué ocurría a nivel mundial? A ver si es que quiénes son los que quieren ganar medias becas para nuestro curso de contabilidad y tributación para EAS. Yo voy a ir mirando las primeras 10 personas que respondan esa pregunta, entonces ya van a ser acreedores de la media beca. A ver, a ver, a ver. Creo que tengo problemas en el chat. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Mariela Salinas, excelente, la primera persona. Ya voy a premiarle entonces a 10 personas ahora. Mariela Salinas. Todas las personas que voy mencionando, por favor, se tienen que quedar hasta el final porque voy a darle las indicaciones después. Mariela Salinas, muy bien. Estábamos en época de pandemia. También Gloria Acosta, excelente. También Juani Llanes, excelente.
Muy bien. María Esperanza Cardoso, excelente. También ahí la media beca. 5. Edu Almada, muy bien. Yo creo que tengo problemas con que me está tardando muchísimo en cargar los comentarios en el teléfono. Estoy aquí pendiente. Voy a ir completando. 5 ya tengo ahora. 5 ya tengo ahora. Sí, ahí, ok, ahí me sigue apareciendo. Muy bien, Raúl Fernández. Raúl Fernández. Ahí sí ya me apareció, excelente. Muy bien, Sara Franco, muy bien, la 7ª persona. Estoy anotando en el orden que me aparece. 8, Marisa González, excelente. Muy bien, ahí me falta una persona. 9, 9, 9, Eloa, perdón si pronuncio mal el apellido, Ratzlaff de Jure. Excelente, muy bien, vamos, ahí me falta una persona, 10. Estamos en pandemia, dice Leda, muy bien, Leda Cuba. Ahí está la persona número 10. Millones de comentarios antes de los que estás nombrando. Perdón, es que no me aparece el chat en vivo, me está apareciendo muy lentamente, por eso nada más. Muy bien, vamos, no se preocupen que todos van a ganar. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver la diferencia entre las empresas unipersonales, individuales, de responsabilidad limitada y las EAS. Para organizar un negocio, nosotros podemos organizar un negocio a partir de una sola persona física o asociándonos con otras personas y formar algún tipo de sociedad. Si nosotros deseamos solamente organizar negocios con una sola persona física, tenemos 3 opciones. ¿Cuáles son esas 3 opciones que tenemos? La empresa unipersonal tradicional, tenemos la EIRL que estuvimos hablando, y por último tenemos las empresas por acciones simplificadas. Si yo no me quiero asociar con nadie, yo quiero emprender solo, tengo el capital, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, y por supuesto sé lo que quiero hacer, hice mi estudio de mercado y sé qué tipo de negocio está necesitando la sociedad, yo puedo y tengo la posibilidad de aperturar mi negocio bajo la figura de la empresa unipersonal tradicional, bajo la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada y bajo la figura de las empresas por acciones simplificadas. Entonces vamos a ver rápidamente la diferencia que existe entre estas 3 figuras. En el curso, por supuesto, ampliamos más y vemos también la diferencia con los otros tipos societarios. Empecemos hablando de la empresa unipersonal tradicional. La empresa unipersonal tradicional es esa unipersonal que cualquier contador, cuando le tiene un cliente nuevo, le inscribe en una actividad comercial, industrial o de servicio empresariales, le inscribe bajo esta figura normalmente, como unipersonal. Y en la figura de la empresa unipersonal, el RUC de la empresa unipersonal es el RUC del propietario, del dueño de la empresa. Como ya se dan cuenta ahí, hay una cuestión de que la cédula de identidad del dueño, del propietario de la empresa, es el RUC de la empresa unipersonal. Entonces ahí se mezcla entonces la figura del propietario con la empresa unipersonal. Por ende, la responsabilidad está en forma ilimitada. Quiere decir que cuando hay algún tipo de problema y hay algún tipo de situación, en caso de quiebra, eventualmente el dueño de la empresa unipersonal puede responder con sus bienes personales inclusive, y eso es demasiado grave, ¿sí? Entender que esta es la figura más riesgosa hoy por hoy es muy importante. La empresa unipersonal tradicional es la figura más riesgosa que existe hoy por hoy para emprender un negocio siendo solamente una persona física. Esta figura de la empresa unipersonal está definida en el artículo 3 de la ley 6.380, que me dice aquí que se considera empresa unipersonal a toda unidad productiva
perteneciente a una persona física que se conforma de manera organizada y habitual, utilizando conjuntamente el trabajo y el capital con preponderancia de este último. O sea, hay una preponderancia del factor capital con el objeto de obtener un resultado económico. ¿Cuál es la esencia de la empresa unipersonal? Persigue fines de lucro, persigue fines de obtener ganancias. A estos efectos el capital puede ser propio, capital y trabajo puede ser propio o ajeno. Y siempre suelo hablar mucho del tema de esto que está resaltado en amarillo, porque hay gente que cree lastimosamente por desconocimiento, por ejemplo, que cuando una persona se dedica a transporte de personas o de cosas y no es suyo el vehículo, que no es una empresa unipersonal. Cuidado con esa percepción que suelen tener muchas personas, muchos colegas, muchos contadores. Ah, no, pero él no es de él el vehículo. Espera un poco. Independientemente a que no sea de él el capital, ojo, él está combinando el trabajo más el capital de otro y se forma una empresa unipersonal. Se forma una empresa unipersonal. La persona que se va a dedicar a Uber, que va a prestar el servicio de Uber, ok, vamos a suponer, yo me dedico, justo Silva se va a dedicar a Uber y yo no tengo vehículo y le pido prestado a mi hermano, ¿sí? Por el hecho de haber prestado el vehículo y de combinar con el trabajo, yo soy una empresa unipersonal para la ley. Cuidado con eso, porque hay muchas personas que creen, no, 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 él es chofer nomás, él presta el servicio y tiene que darse de alta en el IVA nomás. No, el capital y el trabajo pueden ser propios o ajenos. Entonces, esa cuestión de entender que independientemente a que no sea tuyo el bien que estás utilizando para la actividad, igual se forma la empresa unipersonal. Esa persona que está haciendo de Bolt, de Uber, y no es suyo el vehículo, tiene que estar inscrito como contribuyente del IRE. ¿Por qué? Porque al ser una empresa unipersonal, es una unidad económica que busca lucro. Y de alguna manera hay una separación en términos tributarios entre la persona del propietario y la persona de la empresa en este caso. Entonces tengan en cuenta que es una cuestión que siempre suelen confundirse y demasiado importante entender que no depende de si es suyo o no el bien. ¿Sí? Yo sé de muchas personas que le escriben solamente con IVA a estas personas que se dedican a transporte de bienes o de personas. ¿Qué es lo que determina entonces si es una actividad empresarial o no? El artículo 3 de la ley me define cuáles son las actividades que se consideran empresariales. Y ahí dice servicio, transporte de bienes o de personas. Si vos te dedicas al transporte de bienes o de personas, independientemente a que sea tuyo o no el vehículo, estás organizado en forma empresarial y sos una empresa unipersonal. Y tenés que tener como obligación el IRE. Entonces, cuidado con este tema de creer que por el hecho de que no somos dueños del bien que estamos utilizando para explotar en forma económica, que no tenemos que escribirnos con la obligación de IRE. ¿Qué pasa bajo esta modalidad? Bajo esta modalidad, en caso de quiebra del negocio, el dueño responde con sus bienes propios y los de la empresa también. Entonces, su desventaja es, pero brutal. No obstante, este inconveniente es la forma más sencilla y económica para formalizar una empresa. Increíblemente, yo creo que no todos los contadores, todos los colegas le preguntan a su cliente, mira, tenemos estas tres figuras y estas son las bondades de cada uno, estas son sus desventajas. ¿Cuál te parece, bajo qué figura querés constituir vos tu negocio? Con la empresa unipersonal tradicional, mira que tiene responsabilidad limitada. Eventualmente, Dios no quiera, pero podés perder todo, ¿sí? Porque hay una confusión de los bienes personales con los bienes empresariales y se responde eventualmente en forma ilimitada y no solamente hasta el monto del capital. Entonces, mucho cuidado con este tema. Esa es una desventaja importantísima.
Las ventajas: no requiere un capital mínimo bajo esta figura de la empresa unipersonal tradicional. Existen pocos requisitos formales para su creación, pues no requiere de escritura pública. Los trámites son sencillos, rápidos y también no hay prácticamente costo. El costo de la constitución en sí de esta empresa o de la formalización de esta empresa viene dado por los honorarios del contador, más que nada, que es el que tiene que realizar la inscripción en el RUC, en el IPS y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El sistema impositivo también es ventajoso y sencillo porque uno se puede acoger al IRE simple o resimple siendo una empresa unipersonal tradicional. La desventaja más importante es la responsabilidad ilimitada que tienen los propietarios de estas empresas. Tienen responsabilidad ilimitada. ¿Cuáles son los trámites de apertura? Normalmente la inscripción se realiza vía web en el RUC. Cuando el capital supera 1000 jornales mínimos, también obviamente tenemos ahí la matrícula de comerciante y por supuesto tenemos también los libros contables que se tienen que llevar. Se tiene que obtener la patente municipal. Si se va a contar con personal para trabajar en forma dependiente, también IPS, Ministerio del Trabajo. Y por supuesto tenemos que realizar la rubricación de los libros cuando el capital es superior a 1000 jornales mínimos exigidos. La segunda forma de organizar negocios con una sola persona física es la EIRL. Pero antes de pasar a la EIRL, quiero premiar a 5 personas que me digan cuál es la desventaja más importante de las empresas unipersonales tradicionales. 5 personitas que me digan ahí cuál es la desventaja más importante que tiene esta figura de la empresa unipersonal tradicional. A ver, 5 personitas. Sigo teniendo problemas, parece, con el chat, pero ni bien me aparezca, voy a ir. Puedes perder todo. Muy bien, Marcelo. Sí, se entiende, ¿verdad? Lo que quiere decir Marcelo ahí. Ok. Entonces, le tengo por aquí a Marcelo González. Marcelo González, voy anotando. Muy bien. Le tengo a Alma Arana. Asocia todos los bienes de la persona a la empresa unipersonal. Muy bien, excelente. Hay una confusión, hay una mezcla ahí, se considera uno solo. Excelente. Alma Arana, la segunda persona. La tercera persona, le tengo a Joa González. Muy bien, Joa, excelente. Joa González. Muy bien, le tengo a Noé Alvariza también, excelente. Cuarta persona, muy bien. ¿A quién más le tengo? A ver, no tiene que estar repetido, estoy mirando por si. Y le tengo finalmente a Ana Vargas Guillén, que la responsabilidad recae sobre el contribuyente. Toda la responsabilidad, ilimitada. Ana Vargas. Muy bien, Ana. Excelente. Ya enseguida vamos a sortear más, no se preocupen. Muy bien, también hay Miriam, Esther, María Victoria, Olga. Puede perder todo a sí mismo. La responsabilidad es ilimitada. Rubén Darío Bando. Excelente. Muy bien. Responden ilimitadamente, por ahí dice Gloria. Excelente. Avanzamos entonces un poquitito más y vemos la segunda figura que tenemos para analizar el día de hoy. La EIRL. Esta EIRL es también una figura de una empresa unipersonal, pero que más o menos subsana la desventaja más importante que tiene la empresa unipersonal tradicional. Está constituida por solamente una persona física. Sin embargo, en esta opción sí se permite separar los bienes propios del dueño de los que tiene la empresa, ¿sí? Totalmente independiente. Es más, hasta el RUC es diferente. Hasta el RUC es diferente. Tiene el RUC como si fuese persona jurídica, como si fuese. Ojo, no es una persona jurídica la EIRL,
pero tiene un RUC como si fuese persona jurídica. El RUC 8000, ¿sí? 80 millones. Tiene el RUC como si fuese una persona jurídica. Esto le da esa separación del propietario, el dueño, y la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces el patrimonio de esta empresa está separado del patrimonio del propietario y de producirse una quiebra solamente se responde con los bienes de la empresa y no con los bienes personales del dueño, salvo que sea una quiebra dolosa. ¿Sí? Fue intencional, fue a propósito. Bueno, ahí en ese caso también, aunque en principio la responsabilidad de la EIRL está limitada hasta el monto del capital, pero si el propietario lo hizo en forma dolosa, ok, en ese caso también puede responder en forma ilimitada. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso también. Para constituir este tipo de empresas se requiere un capital mínimo. El capital mínimo es 2.000 jornales mínimos. En la unipersonal tradicional no hay un capital mínimo exigido para la apertura, pero para la EIRL sí, 2.000 jornales mínimos. Y acuérdense, si su capital luego es 2.000 jornales mínimos, se supone que sí o sí tienen la obligación de llevar libros contables, porque la obligación de llevar libros contables está dada a partir de 1.000 jornales mínimos. ¿Sí? A partir de 1.000 jornales mínimos. Si tu capital luego de 2.000 ya, ok, entonces toda EIRL lleva libros contables. ¿Sí? Toda EIRL lleva libros contables, independientemente al régimen de liquidación del impuesto a la renta empresarial. Una EIRL puede liquidar por el IRE simple porque sus ingresos no superan 2.000 millones de guaraníes. ¿Sí? Pero igual lleva libros contables. ¿Por qué? Porque la obligación de llevar libros contables está en función al capital y no en los ingresos. Una EIRL que está en el IRE simple debe llevar libros contables. ¿Sí? También algo más, las EIRL no pueden optar por el IRR simple. ¿Sí? No pueden optar por el IRR simple porque tienen la obligación de llevar libros contables. Y también una característica importante es que el nombre o denominación de este tipo de empresas es siempre el nombre del dueño seguido de la frase empresa individual de responsabilidad limitada, que se abrevia EIRL. Entonces, fíjense, aquí tenemos las ventajas. En primer lugar, la separación del patrimonio de la empresa del patrimonio personal del dueño. En segundo lugar, la limitación de la responsabilidad al patrimonio de la empresa, ¿sí? Hasta ese monto se responde. En tercer lugar, la ventaja también es que pueden optar por el IRE simple, no así por el IRR simple, porque existe la obligación de llevar libros contables. ¿Cuáles son las desventajas más importantes? Hay un capital mínimo de 2.000 jornales mínimos y eso hoy por hoy sería aproximadamente 160 y algo millones de guaraníes, que no es poca plata. Para los mortales como yo, es mucha plata, ya 180 millones de guaraníes y colitas. Entonces, el capital mínimo, 2.000 jornales mínimos. Aparte de eso, se constituye por escritura pública, ¿sí? Considerable costo de constitución por la cantidad de trámites para poner en funcionamiento. Te van a cobrar ahí, el escribano público te va a cobrar por la escritura de constitución. Se constituye por escritura pública. 3, también, por supuesto, como es una figura contemplada en la ley del comerciante, tiene que cumplir las obligaciones de la ley del comerciante. O sea, aquí tenemos, fíjense, hasta aquí tenemos la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada. Y ahora voy a hacer unas preguntas, para después pasar ya a ver la EAS. ¿Sí? Las características más importantes de la EAS. Voy a hacer una pregunta y quiero que me vayan respondiendo. Y las 5 primeras personas, entonces van a ser acreedores de media beca también para el curso de contabilidad y tributación para EAS, que ya les voy a comentar. La pregunta es, atención por favor, pregunta.
¿Cuánto es el capital mínimo exigido para este tipo de empresas? EIRL. ¿Cuánto es el capital mínimo para este tipo de empresas? A ver, ¿cuánto es el capital mínimo para este tipo de empresas? 5 personas, 5 personas. Muy bien, 2000 jornales. Miriam González, excelente Miriam. Miriam González. Muy bien, le tengo también a Rocío Navarro. Segunda persona, excelente. Muy bien, le tengo a 18. Le tengo a Berna Ortiz, la tercera persona. Le tengo a Raúl Medina, la cuarta persona. Y le tengo a Leti Agüero. Leti con 2 I, Agüero, la última persona. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Coméntenme, por favor, si hasta aquí vamos bien. Ya entramos en la última partecita. Última partecita. Excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a ver entonces ahora a las empresas por acciones simplificadas, que es el tercer tipo de figura aplicable a las personas que quieren iniciar negocios solamente con constituir como propietario y no asociarse con nadie. Entonces tenemos aquí la EAS. La EAS corrige todos, absolutamente todos, todas las desventajas que tienen estas tres figuras, o sea, estas dos figuras que le anteceden, que es la empresa unipersonal tradicional y la EIRL. Entonces, la empresa por acciones simplificada, la EAS, es una nueva personería jurídica que fue diseñada con un enfoque orientado a los emprendedores. Surge en época de pandemia para, de alguna manera, servir como un motor dinamizador de la economía, porque nosotros sabemos que existen trámites bastante burocráticos para conformar y para crear algún tipo societario previsto en el Código Civil, ¿sí? Normalmente se tenía la experiencia de que esos trámites duraban de 3 a 6 meses inclusive para formalizar una persona jurídica, un tipo societario previsto en el Código Civil. Entonces, esto viene a solucionar, pero los problemas de tiempo, de los costos y también el tema de la responsabilidad que está limitada en esta figura hasta el monto del capital. Permite realizar una actividad lucrativa lícita en forma organizada, participando y asumiendo los beneficios como las pérdidas resultantes de esta unidad económica. Es una empresa de capital, ya dijimos nosotros, es siempre comercial la empresa con independencia de las actividades previstas en su objeto social. No importa si presta servicios empresariales, ¿sí? Su objeto o su naturaleza es siempre comercial, en el sentido de que la finalidad es la búsqueda de lucro. Se tramita totalmente en línea, y eso vamos a ver nosotros en el curso, el paso a paso, cada uno de los pasos que tenemos que seguir para aperturar una EAS a través del sistema SUACE, sin la necesidad de acudir a ninguna oficina pública y desde cualquier dispositivo electrónico a partir de la identidad electrónica del representante legal. Se constituye en un máximo de 72 horas y con costo cero utilizando los estatutos estándar. ¿Sí? Si yo voy a utilizar el estatuto estándar, se garantiza la formación de la EA en 72 horas. Fíjense, cuando yo aperturo a través del sistema SUACE, lo que hago es la obtención de
la inscripción en la Dirección de Persona, Estructura Jurídica y de Beneficiario Final, que es ahí donde nace la EAS. También la inscripción en el Registro Único de Contribuyente, en el RUC, y por supuesto también en el IPS y en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Con solamente un trámite en línea, ya realizo todas esas inscripciones de manera simultánea. ¿Sí? No es que después tengo que inscribirle en el IPS, aparte en el Ministerio del Trabajo, no. Ya con solamente un trámite a través de cualquier dispositivo electrónico y en un plazo máximo de 72 horas, ya obtengo la inscripción en la Dirección de Persona, Estructura Jurídica, Beneficiario Final, ya obtengo el RUC, ya tengo la inscripción en el IPS y en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. No precisa tampoco un capital mínimo para conformarse, esto es muy importante, no hay un capital mínimo, pero ojo, hay que evaluar cuánto se necesita para poder subsistir en un tiempo medianamente de varios meses, ¿sí? O sea, el hecho de que no esté requerido como obligatorio un capital no significa que yo voy a abrir nomás la empresa y no tengo ningún dinero, ¿sí? Se supone que yo tuve que haber hecho el análisis previo y llegué a la conclusión de que necesito 100 millones de guaraníes para poder realizar la actividad y mantenerme tranquilo por lo menos en 6 meses. Ok, ¿sí? Entonces 100 millones es lo que necesito de capital, pero la necesidad de capital no significa que exista una obligación para conformar esta figura de EAS. No, no existe un monto mínimo, ¿sí?, exigido, no existe. Pero aún así hay que hacer el análisis y por supuesto hay que aportar lo que se tenga que aportar para poder sostener la actividad a un corto plazo. No precisa un capital mínimo, dijimos, establece la separación de una persona física de la persona jurídica para que el patrimonio personal del socio o los socios permanezca totalmente protegido. Entonces, patrimonio personal aparte, el patrimonio empresarial es el que va a responder por las obligaciones frente a terceros. Permite que las empresas permanezcan y crezcan generando más empleo y es bastante dinámico porque evidentemente como ya podemos formar en 72 horas sin mucho trámite, sin mucha burocracia, entonces de alguna manera dinamiza también el movimiento económico del país. Y los integrantes de la EAS responden hasta el límite de sus aportes comprometidos. Fíjense, estas son las características más importantes de la primera parte, ¿sí? Las características más importantes de esta figura que subsana todos los vicios o los errores o la desventaja que tenían la empresa unipersonal tradicional y la EIRL. Por último, no necesita publicar su creación en un medio masivo de comunicación, ya que es publicado en la página web del MIC, Ministerio de Industria y Comercio. La constitución puede realizarse por un contrato o acto unilateral por medio de instrumento público o privado con certificación de firma, o bien utilizar el estatuto estándar. Adquiere la personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Persona, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. No se requiere que la misma sea inscrita en el Registro Público de Comercio para operar, y su inscripción deberá tramitarse a través del SUACE mediante un formulario único para inscripción y un modelo de estatuto social. Entonces, fíjense, estas son las ventajas más importantes que tiene esta EAS con relación a las otras figuras que acabamos de ver. Empresa unipersonal tradicional y, por supuesto, tenemos también la figura de la EIRL. Entonces, quiero por último comentarles, y voy a hacer sorteo más, quiero comentarles que estamos iniciando el curso de contabilidad y tributación para EAS mañana miércoles, y todos los miércoles durante 8 clases vamos a ver, fíjense lo que vamos a ver. En las 2 primeras clases vamos a desmenuzar y vamos a ver las características de la EAS y su diferenciación con las empresas unipersonales, las IRL y los diferentes tipos societarios previstos en el Código Civil. Vamos a ver las ventajas en la constitución para el emprendedor,
También vamos a ver aspectos y normativas sobre su constitución, qué es una EAS, la forma de constitución, el marco legal aplicable, el paso a paso para la constitución y registro, los requisitos y trámites iniciales para su apertura, las actividades que puede y no desarrollar la EAS, la responsabilidad de los participantes. Vamos a ver esto en dos clases. Vamos a ver los regímenes fiscales de las EAS, las obligaciones formales, en el IRE. Aquí también vamos a ver un tema importantísimo que a muchos se les escapa, que es el IDU. El IDU y el costo impositivo también para el emprendedor. Finalmente vamos a ver aspectos contables, cuáles son los asientos de constitución, emisión, suscripción, integración, depósito inicial, devolución de garantía, etcétera. Esto vamos a ir viendo entonces a medida que vamos avanzando. Quiero mostrarles nomás, eh, justamente una de las clases. Quiero mostrarles nomás cómo vamos haciendo resúmenes súper importantes a medida que vamos desarrollando las clases. Déjenme, les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, sobre el régimen tributario y contable. ¿Sí? Resúmenes muy importantes. También quiero mostrarles que, fíjense por favor, también hablamos sobre el tema de los aportes, en qué caso se tiene que depositar en un banco de plaza, ¿sí? Hacemos un resumen bastante importante, vemos la cuestión contable, ¿sí? Cuáles son los asientos contables en el momento de la constitución en sí de la EAS, en fin, vemos todas las cuestiones importantísimas que tienen que ver con una empresa por acciones simplificadas. Es más, les cuento que hablamos sobre los libros societarios y les voy a mostrar que incluso redactamos actas de asamblea ordinaria, la convocatoria, absolutamente todo, todo ese proceso de organización en sí de la asamblea que se llama para la EAS, reunión del órgano de gobierno, eso también vemos, ¿sí? Eso también vemos. Quiero mostrarles, por aquí está, fíjense, incluso les muestro cómo hacer los cálculos para la comunicación también a los, a los accionistas. Fíjense, por favor, o sea, todo lo que vamos a aprender es increíble. Cómo se hace la convocatoria, cuándo se hace la comunicación, ¿sí? Este conteo a través de un calendario, marcar bien las fechas para cumplir con los plazos. Fíjense, la reunión ordinaria acá el 22 de abril. Ok, bueno, yo tengo que contar entonces, fíjense, 5 días, 1, 2, 3, 4, pero acá que tengo yo, acá tenía yo, tenía Jueves Santo, Viernes Santo, que eso no se cuenta, ok. Entonces, 5 días sería a partir del el 13 como máximo, yo tengo que hacer la comunicación escrita a los socios integrantes de que se hace la convocatoria. Y yo les muestro también y redactamos en clase el acta de convocatoria a reunión ordinaria, ¿sí? Completo. El proceso completo hacemos y les va a servir muchísimo. Esta, por ejemplo, es el acta del órgano de administración, que es el órgano que tiene que convocar a reunión ordinaria, ¿sí? Fíjense, todo esto redactamos y les muestro cómo es el proceso dentro del curso completo. La parte aquí del contenido en sí está resumido, en realidad damos muchísimo más, ¿sí? Todo esto vemos, absolutamente todo esto, para mostrarles y para que tengan una idea. Ya es el segundo grupo con este, segundo grupo ya, en este caso, del curso en sí. 8 clases en total, y todas las clases son muy importantes, muy ilustrativas. Hacemos resúmenes que les va a servir muchísimo y van a acceder también a nuestra plataforma. Plataforma con las clases grabadas y los materiales, que eso también tienen ustedes como un complemento. Entonces, el curso en sí
tiene un costo de 2 pagos de 250.000 guaraníes. 2 pagos de 250.000 guaraníes. Yo voy a sortear 5 más ahora medias becas. Por último ya, último, demasiado bueno ya estuve hoy. Y a todas las demás personas que no ganaron, le vamos a dar un pequeño descuento y solamente van a pagar 2 pagos de 200.000 guaraníes. Las personas que tengan interés en hacer el curso, les recomiendo muchísimo, van a aprender muchísimo todo el proceso en sí, las cuestiones administrativas, asamblea, cómo organizar, etcétera, las actas, todo eso van a aprender. Y van a realizar solamente 2 pagos de 200.000 guaraníes. Las personas que no ganaron la media beca, ¿sí? 2 pagos de 200.000. Pero necesito que le escriban ustedes a Cristian y que le digan que quieren el descuento de 2 pagos de 200.000 guaraníes. ¿Sí? Necesito que le escriban, porque así únicamente termina la transmisión de la clase y de 5 minutos más damos para que le escriban a Cristian y listo. Después ya es precio normal otra vez los que se van a escribir. Entonces voy a poner mientras tanto ya ahí el número de Cristian. Quiero que le escriban las personas interesadas. ¿Sí? Los que no ganan le van a escribir. Los que no ganan le escriben, por favor. Ok. Ahí está el número de Cristian. Y los que ganan le van a decir, me gané la media beca. ¿Sí? ¿Cómo hago para inscribirme? Los que ganaron, 20 ya tengo ahora, le van a decir, Cristian, me gané la media beca. ¿Qué pasos tengo que seguir? Porque mañana ya empieza, ¿eh? Entonces escríbanle, terminamos la transmisión y quiero que le escriban, por favor. 5 más voy a sortear y me voy. 5 más y me voy. 5 más y me voy. Entonces, a ver, ¿a través de qué portal? Atiendan bien, por favor. ¿A través de qué portal se realiza la inscripción, la apertura, la formalización de la EAS? ¿A través de qué portal se realiza la apertura y formalización de la EAS? Los que no ganan, le van a escribir a Cristian igual y le van a decir, el profe dijo que tenemos un descuento y solamente vamos a pagar 2 cuotas de 200.000 guaraníes. ¿Sí? Los que quieran hacer realmente el curso y no salieron sorteados, por favor, díganle eso a Cristian, entonces él ya sabe. Muy bien, Gloria, creo que ya está, ¿eh? Gloria Costa, voy a mirar aquí en mi lista porque no quiero darle otra vez a la misma persona. A ver. Sí, Gloria Costa ya está. No es Sauce, es Suace. Muy bien, Monse Villalba, excelente. Ahí tengo la primera, Monse Villalba. Le tengo también a Alilore Rodríguez, Alilore, perdón. Perdón si estoy pronunciando mal. Alilore Rodríguez. Muy bien. Micaela Rebruck, excelente. Tercera persona. Micaela Rebruck. Cuarta persona, Cintia Brites. Muy bien, Cintia, excelente. Y finalmente, la última persona, Mónica Silva. Híjole, muchísimo regalamos, ¿eh? Mónica Silva, que se gana también una media beca. Ok, todas las personas que no fueron mencionadas, que no salieron en el sorteo. Entonces, quiero que igual le escriban a Cristian, ahí está el chat fijado, le escriben a él, por favor, 0982-247-353, ahí está el número, le escriben y le dicen, el profe dijo que igual nosotros tenemos un descuento y que íbamos a pagar 2 cuotas de 200.000 guaraníes solamente, ¿sí? Entonces, se van a ahorrar ahí 100.000 guaraníes. Escríbanle igual a Cristian y díganle, quiero participar y el profe dijo que tenemos un descuento y solamente 2 pagos de 200.000 vamos a pagar. Así que ahí está, ahí está. Muchísimas felicidades a todos los que ganaron. Y por último, les quiero comentar que
que el día jueves estamos iniciando el curso de contabilidad para entidades sin fines de lucro. Los que participaron en la transmisión del aula abierta sobre entidades sin fines de lucro, ahí también sorteamos medias becas, ¿sí? Sorteamos medias becas, el jueves estamos iniciando. Los que quieran inscribirse, si es que le escriben a Cristian, están interesados, por ejemplo, no en el curso de EAS, pero sí en el de entidades sin fin de lucro, le vamos a hacer un descuento también, pero si le escriben ahora, ¿sí? Mañana ya no, mañana ya es normal, así que escríbanle a Cristian. El de entidades sin fin de lucro, contabilidad, es un pago de 250.000. Pero si ustedes le escriben a Cristian y le dicen, yo quiero, y el descuento va a ser un pago de 200.000 guaraníes nada más. Así que ahí está. Queremos siempre premiarle a la gente. En esta oportunidad, 25 personas, medias becas. Espero verle a todos mañana en el inicio del curso, ¿sí? Porque hay muchas personas que querían también y ustedes fueron acreedores de este regalo, de este premio, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Mañana iniciamos contabilidad y tributación para EAS y el jueves contabilidad para entidades sin fines de lucro. Escríbanle a Cristian, ahí está en el chat su número, repito, 0982-247-353. Escríbanle y díganle, yo me gané la media beca, ¿qué hago ahora? Y los que no ganaron nada, yo tengo el descuento porque participé en la transmisión en vivo, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Igual nomás escríbanle y él mañana le va a responder, ¿eh? Ahora escríbanle y Cristian mañana seguro a primera hora ya les va a contactar. Buen descanso a todos, muchas gracias. Nos encontramos en cualquier momento. Buenas noches, buen descanso. Chau, 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 chau.